La Biblia, más que un libro antiguo, es tu guía diaria. En un mundo que parecía haber olvidado su propósito, donde las voces se alzaban pero pocas tenían sentido, un joven llamado Elías caminaba entre las ruinas de una ciudad moderna, su alma cargada de preguntas. Las luces de neón no iluminaban su corazón, y los 1000 consejos en las redes eran como eco en el desierto. Una noche, mientras buscaba respuestas en medio del ruido digital, sus ojos se posaron en un objeto cubierto de polvo en la estantería más alta de la vieja biblioteca de su abuelo, un libro de cubierta desgastada, con letras doradas que apenas se leían, Santa Biblia. Con escepticismo y curiosidad entrelazados, lo abrió. Y fue ahí donde comenzó todo. Elías no lo sabía, pero no había abierto un libro. Había abierto una puerta. Las páginas crujieron al abrirse, como si despertaran de un largo sueño. Elías hojeó sin entender del todo, pero una frase resaltó como si le hablara directamente. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Sintió un escalofrío. No era miedo, era dirección. Como si esa frase hubiera estado esperando siglos solo para llegar a él, en ese preciso instante. Y entonces, una luz, no física, sino interior, se encendió. Elías levantó la vista. El mundo exterior seguía igual, ruidoso, gris, incierto. Pero dentro de él, algo se había alineado. No entendía todo. Pero sabía esto. Estaba cansado de caminar a ciegas. Así que cerró el libro. Solo por un instante. No porque quisiera terminar, sino porque ahora estaba listo para comenzar. A la mañana siguiente, Elías salió temprano. En su mochila, entre una libreta y un cargador portátil, ahora iba la Biblia. No como un amuleto, sino como un mapa. Mientras recorría la ciudad, empezaba a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, una madre abrazando a su hijo en una parada de autobús, un anciano dando de comer a las palomas con una sonrisa, incluso un joven en un rincón orando en silencio. Y como si el libro hubiese desbloqueado un nuevo nivel de realidad, las escrituras cobraban vida en su mente. Recordó. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, 4. De pronto, entendió, no se trataba solo de leer. Se trataba de ver. Ver a través de los ojos de Dios. Ver propósito donde antes solo veía rutina. Ver batalla donde antes había indiferencia. Y justo cuando ese pensamiento lo golpeaba con fuerza, una voz lo detuvo en seco. ¿También estás buscando respuestas? Elías giró lentamente. La voz pertenecía a una chica de su edad, con ojos tan intensos como las palabras que acababa de leer. Tenía una libreta llena de notas en la mano y auriculares colgando del cuello. ¿Qué dijiste?, preguntó él, sorprendido. Vi ese libro en tu mochila, la Biblia. No muchos la llevan así. Yo también estoy tratando de entender cosas. Todo esto, señaló el caos urbano a su alrededor, tiene que tener algún sentido, ¿no? Elías asintió, aún sin palabras. Nunca había pensado que compartir la fe comenzaría tan casualmente, ni tan rápido. Pero ahí estaba, la primera conexión real en mucho tiempo, naciendo no de un sermón, sino de un gesto silencioso, llevar la palabra con él. Se sentaron en un banco cercano, y comenzaron a hablar. Primero de la vida. Luego de la confusión. Y finalmente, de lo que decía el libro. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 6 y 20. Y sin darse cuenta, en medio de una ciudad que no se detenía, se encendió un pequeño altar invisible. Hablaron durante horas. No lo planearon. Simplemente sucedió. Ella se llamaba Sofía. Amaba las preguntas más que las respuestas rápidas. Tenía una mente analítica y un corazón inquieto.
Lo que más le frustraba era que, a pesar de tener acceso a toda la información del mundo, nada le daba verdadera paz, hasta que leyó el Sermón del Monte. ¿Sabías que Jesús no empezó con mandamientos, sino con bendiciones? Dijo mientras hojeaba su libreta. Elías la escuchaba como si cada palabra le abriera una ventana. Porque lo que estaba viendo no era solo una conversación. Era una alianza silenciosa entre dos buscadores de verdad. Y entonces, en medio de todo, Elías pensó algo que nunca antes había sentido. Esto no se trata solo de mí. Las Escrituras no eran una linterna para caminar solo. Eran una antorcha para encender a otros. Y justo cuando el sol comenzaba a caer, Sofía se levantó con decisión. ¿Y si buscamos más? Pero en serio. Juntos. Día a día. Biblia en mano. Elías asintió. Porque en ese momento entendió. Dios no llama a sabios, sino a dispuestos. Los días siguientes fueron distintos. Elías y Sofía se reunían cada mañana antes de que el mundo despertara del todo. En una cafetería pequeña y olvidada por las modas, abrían la Biblia como si fuera una brújula. No entendían todo, pero cada versículo era como una chispa que les mostraba una parte del camino. Comenzaron con los Evangelios. Jesús no buscaba multitudes. Buscaba corazones, dijo Sofía una mañana mientras subrayaba un pasaje en Marcos. Y los encontraba donde nadie más miraba, añadió Elías, recordando al leproso, al ciego, a la mujer en el pozo. Poco a poco, algo en ellos cambió. No solo aprendían. Se transformaban. Elías ya no caminaba cabizbajo, y Sofía reía más seguido. Las palabras milenarias comenzaban a resonar en su presente. Y lo más asombroso, empezaban a influir en los demás. Un barista notó su rutina y preguntó qué leían. Una mujer mayor les sonrió y les dijo, «Me recuerdan a mis días de fe». Una niña los imitó, abriendo su cuaderno como si fuera una Biblia. Porque cuando uno enciende la luz, no solo ve más claro. También comienza a iluminar el camino de otros. Una mañana, mientras hojeaban el Evangelio de Juan, una frase los dejó en silencio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. Ambos se miraron. No sabían por qué, pero ese versículo cayó como una advertencia, y una promesa. Ese mismo día, las cosas empezaron a cambiar. Elías recibió una llamada, su madre había perdido el empleo. Sofía descubrió que su beca universitaria había sido cancelada sin aviso. Las noticias en la ciudad hablaban de violencia, caos y desesperanza. Y sin embargo, cuando se sentaron nuevamente en la cafetería esa tarde, algo era distinto. No había desesperación en sus rostros. Solo determinación. ¿Sigues confiando?, preguntó Sofía, con los ojos humedecidos. Ahora más que nunca, respondió Elías, colocando la mano sobre la Biblia. Porque la fe que no se prueba, no se fortalece. Y ellos estaban listos para caminar, aunque el terreno temblara. La Biblia no les prometía una vida fácil. Pero sí una vida guiada. La mañana siguiente, la ciudad parecía igual, pero ellos ya no lo eran. Sofía llegó con una libreta nueva. En la portada había dibujado una pequeña llama, y debajo escribió: «No se enciende una luz para esconderla». Este será nuestro diario de batalla, dijo, con una sonrisa que desafiaba la tormenta. Comenzaron a escribir no solo lo que aprendían, sino también cómo lo vivían. Cada pequeño acto de fe, cada oración respondida, cada desafío enfrentado, iba tomando forma en esas páginas. Un día ayudaron a un joven sin hogar. Otro, oraron por una mesera que lloraba en secreto. Cada acción no era planeada. Era guiada. Porque ya no caminaban solos. La Biblia no era un libro de estudio. Era su mapa vivo.
y las calles eran su campo de entrenamiento. Sofía lo resumió mejor que nadie al final de esa semana. No estamos aprendiendo la Biblia para conocer más, sino para amar mejor. Y así, mientras el mundo seguía girando como siempre, dos jóvenes comunes comenzaron a vivir algo eterno. Pasaron semanas. Lo que empezó como una búsqueda personal se convirtió en un movimiento silencioso. Cada mañana en la cafetería, una nueva persona se acercaba. Primero fue la mujer mayor que los había observado. Luego el barista, después un joven artista con ojos tristes. Elías y Sofía no predicaban. Solo vivían, y eso bastaba. Compartían lo que leían, oraban en voz baja si alguien lo pedía, y nunca forzaban nada. Pero el fuego, una vez encendido, comenzaba a contagiar. La Biblia no cambia el mundo por obligación, dijo Elías un día. Lo cambia por atracción. Sofía asentía. Veía el efecto. Las personas se quedaban más tiempo. Algunos lloraban. Otros reían. Todos, de algún modo, eran tocados. No eran pastores. No eran sabios. Solo eran dos jóvenes que decidieron dejar que Dios guiara sus pasos. Y eso estaba comenzando a cambiar su ciudad. Una tarde, mientras el café vibraba con conversaciones tranquilas y miradas encendidas, una noticia irrumpió en todos los teléfonos. Explosión en el centro. Emergencia. Caos. La ciudad se sumió en pánico. Algunos lloraban. Otros corrían. El miedo tomó asiento donde antes reinaba la paz. Elías se levantó lentamente. No dijo nada. Solo miró a Sofía, y ella ya sabía. Tomaron sus mochilas. La Biblia iba con ellos. Siempre. ¿Estás lista?, preguntó él. Para ser luz en la oscuridad, respondió ella. Salieron a las calles, que ahora eran un torbellino de sirenas, humo y desesperanza. Pero ellos no llevaban miedo. Llevaban propósito. Porque la Biblia no solo consuela. También impulsa. Y cuando otros huyen, los guiados por la palabra avanzan. Las calles parecían un campo de batalla. Vidrios rotos. Gente desorientada. Gritos lejanos. Pero Elías y Sofía caminaban como si supieran algo que los demás no. Y en verdad, lo sabían. No eran rescatistas. No eran héroes con capa. Eran lectores de un libro vivo. Al llegar a una plaza llena de personas afectadas por el desastre, se detuvieron. Elías sacó su Biblia. La abrió sin miedo. Sofía miró a su alrededor. Vidas rotas. Esperanza apagada. Aquí es donde empieza, susurró ella. Entonces, sin alzar la voz, comenzaron a servir. A consolar. A orar. No con discursos. Con presencia. Con fe. Porque la Biblia no es solo para ser entendida. Es para ser encarnada. Y eso fue lo que hicieron. Los días siguientes fueron diferentes. El caos seguía, pero algo había cambiado. Donde antes había desesperación, empezaban a florecer actos de compasión. Gente ayudando a extraños. Jóvenes organizando víveres. Y en medio de todo eso, la palabra. No en un altar. No en un templo. Sino en mochilas. En cuadernos. En corazones. Sofía dibujaba versículos en las paredes de refugios temporales. Elías leía en voz alta a quienes ya no tenían voz para orar. Un hombre se acercó una noche, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué hacen esto?, preguntó. Elías respondió, sin dudar. Porque esto no se trata de religión. Se trata de vida. Y en esa noche oscura,
Una luz se encendió. No de lámparas. De esperanza. No pasó mucho antes de que otros comenzaran a unirse. Un joven músico trajo su guitarra. Una enfermera, su botiquín. Una abuela, sus historias. Pero todos llevaban lo mismo. Una Biblia abierta y un corazón dispuesto. Lo que empezó con 2, se volvió comunidad. Un nuevo tipo de iglesia. Sin paredes, sin programa. Pero con propósito. Y Elías, que una vez había dudado del valor de un libro tan antiguo. Ahora lo veía por lo que realmente era. Un mapa. Una espada. Un espejo. Una brújula. Porque cuando la Biblia no solo se lee, sino se vive. No transforma páginas. Transforma personas. Una mañana, mientras el sol apenas tocaba los tejados destruidos. Sofía se acercó a Elías con una sonrisa distinta. No era emoción. Era misión. Hoy no podemos quedarnos aquí. ¿A dónde vamos? Preguntó Elías. Donde aún no ha llegado la esperanza. Tomaron sus mochilas, las Biblias, y partieron. Por las calles aún heridas. Por las miradas aún vacías. Por los barrios donde el dolor no se había atrevido a pedir ayuda. En cada lugar, dejaban algo. Un versículo en una pared. Una oración en una esquina. Un abrazo en medio del ruido. No predicaban para convencer. Vivían para despertar. Porque donde está la palabra, ahí nace el camino. Pasaron semanas. Ninguno de los dos sabía cuántos lugares habían visitado. Pero lo que sí sabían es que algo estaba cambiando. No era solo la ciudad. Era la gente. Era ellos mismos. Elías ya no caminaba con miedo. Ni con dudas en los ojos. Ahora miraba el mundo como un terreno fértil. Esperando una semilla de fe. Sofía, antes callada, ahora guiaba grupos de jóvenes. Les enseñaba cómo la Biblia no era un libro para entenderlo todo, sino para caminar confiando, aunque no entiendas nada. Y así, sin grandes títulos. Sin cámaras. Ni seguidores. Eran discípulos en una ciudad rota. Porque cuando haces de la palabra tu guía, no necesitas que el mundo te vea. Basta con que Dios te dirija. Una noche, en la cima de un edificio donde solían reunirse para orar. Sofía se quedó en silencio mirando las luces de la ciudad. ¿Crees que esto sea suficiente? Preguntó. Elías no respondió de inmediato. Abrió su Biblia, como tantas veces antes. Y leyó en voz baja. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. No lo sé, dijo finalmente. Pero sé que estamos caminando con luz. Y eso siempre será suficiente. Sofía sonrió. No por tener todas las respuestas, sino por saber que no caminaban solos. Porque cuando el mundo parece oscuro, la palabra no siempre te muestra el destino. Pero sí cada paso. Elías comenzó a notar algo curioso. Ya no necesitaba sacar su Biblia en cada momento. La llevaba por dentro. Las palabras ya no eran solo letras. Eran decisiones. Eran respuestas cuando no sabía qué decir. Eran paz cuando todo se agitaba. Un día, mientras ayudaban a reconstruir una escuela, un niño se le acercó con la cara manchada de pintura y le preguntó: ¿Tú eres pastor? Elías soltó una pequeña risa. No, solo leo la Biblia y trato de hacer lo que dice. El niño asintió, como si esa fuera la mejor respuesta posible. Y lo era. Porque el mundo no necesita más títulos. Necesita más testimonios.
Esa noche, Elías escribió en su cuaderno. No me di cuenta cuando pasó. Pero la palabra dejó de ser una lámpara en mi mano. Y se volvió una luz en mi pecho. Había comenzado buscando respuestas. Y terminó siendo una. Sofía lo miraba desde el otro lado de la mesa. Tomando té caliente y sonriendo con los ojos. ¿Sabes? Dijo. Tal vez nunca se trató de entender todo, sino de obedecer lo suficiente. Para que otros vean que es real. Y mientras el reloj marcaba las 11:11. Y una brisa movía las páginas de su Biblia abierta. Elías supo que ya no podía volver atrás. Porque una vez que ves que la palabra funciona, no puedes ignorarla. Pasaron los meses. La ciudad seguía igual de ruidosa, pero Elías ya no lo era. Un día, al salir del metro, vio a un joven con cara de derrota y una Biblia en la mano. Cerrada, polvorienta. Como una esperanza que ya no sabía usar. Elías se sentó a su lado sin decir una palabra. Solo señaló la portada y dijo: ¿Puedo mostrarte algo? El joven asintió. Y así, como en un bucle divino, Elías abrió en Juan 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El joven no habló. Solo escuchó. Pero sus ojos se humedecieron. Igual que los de Elías aquel primer día. Porque cuando dejas que la palabra te transforme, te vuelves instrumento para que transforme a otros. Un día cualquiera, en una ciudad como tantas. Una Biblia se abre. No en una iglesia. No en un púlpito. Sino en un banco, en un vagón, en una cafetería. Y ahí, entre personas comunes. La palabra vuelve a hacer lo que siempre ha hecho. Iluminar el camino. Elías ya no busca señales en el cielo. Ahora las ve en los pasos de quienes decide amar. En las preguntas que otros se atreven a hacer. Y en cada página que alguien más se anima a abrir. Porque al final, la Biblia no es un libro antiguo. Es un mapa vivo. Una espada. Un susurro de Dios. Que dice: sigue caminando. Estoy contigo. ¿Te conmovió la historia de Elías y Sofía? Así como ellos crecieron juntos al descubrir la guía y el poder transformador de la palabra de Dios, tú también formas parte de esta gran familia de fe que estamos construyendo aquí. Dale me gusta si crees que la Biblia sigue hablando hoy. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia, reflexión o palabra que pueda ser justo lo que necesitas escuchar. Y comparte este mensaje, porque tal vez alguien más necesita saber que no está solo en el camino. Como Elías, tal vez no entendamos todo al principio, pero juntos, paso a paso, vamos aprendiendo, creciendo y encendiendo luces en la oscuridad. Este canal no es solo contenido. Es comunidad. Es propósito. Es palabra viva. Dale me gusta, suscríbete y haz clic acá abajo en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.